Bueno, buena tarde para todos. Gracias por su asistencia, por esa conexión. Bueno, empezamos con la microtertulia de este año. Es un evento que está enmarcado en el programa de egresado Te Cuento. Esta microtertulia es organizada por la Coordinación de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales en cabeza del profesor Andrés Villa y por la Coordinación de Egresados eh, y quien acompaña la profesora Luisa Mónica, ¿cierto? El día de hoy, entonces, tenemos un invitado muy especial, es un egresado de la Escuela de Microbiología, es Juan Pablo. Juan Pablo se desempeña entonces, Juan Pablo Ruiz, no digo el apellido, es microbiólogo y bioanalista, especialista en banco de sangre y medicina transfusional, pero él ha sabido alternar esa pasión, como lo llama él, de la microbiología y todo lo que conoce desde la parte de hematología con la otra pasión que es ser escritor y coach de vida, que él prefiere llamarlo así. Eh, pero ¿cómo lo hace? ¿Cierto? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo alterna estas dos cosas? ¿Cómo logró llegar a combinarlas? Y esa es nuestra microtertulia del día de hoy. Nuevamente, gracias por la asistencia. Le doy paso a Juan Pablo. Estoy muy agradecida con Juan Pablo porque sé que pues tiene muchas ocupaciones y de haber aceptado esta invitación especial. Bueno, Luisa, a Luisa y a todos muchísimas gracias. Este es un espacio bastante bonito porque, pues no sé, andar con la Universidad de Antioquia en el corazón te hincha en todos lados y que te hagan una invitación para participar en una tertulia, pues obviamente te hincha mucho más el corazón y te hincha tanto que hasta que se me sale del susto. Le decía Luisa Andrés que pues es la primera vez que estoy en un espacio de estos para contar absolutamente cómo unir esas dos pasiones. Entonces con esta gratitud pues arranco. Y como esto es un tema de contar historias, básicamente hago un paréntesis, por ahí vi que alguien decía storytelling, se nos olvidó el español, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Con utilizar ese tipo de palabras es precisamente lo que me hizo mezclarme con un montón de pasiones, ¿sí? Porque nos encasillamos. Ahorita vivo en una ciudad canadiense y el ver esa multiculturalidad, el ver personas asiáticos, anglosajones, europeos, latinos, que utilizamos nuestras palabras en español, en francés, nos permite mezclarnos y nos permite trabajar cosas tan bonitas que el utilizar estas palabras no es que se nos olvide el español, porque de hecho lo amo y escribo en español, es que nos permite ver y enamorarnos de otras lenguas, enamorarnos de otros idiomas. Y eso fue lo que pasó, un poquito de lo que ya voy a contar. Cuando yo estaba en la universidad, yo viví enamorado de un montón de cosas. Y una de esas era el arte. Yo tenía una tía que falleció hace unos 6 años, artista, y de ella tenía esa espinita de meterme en el arte. De hecho, mientras estudiaba microbiología, yo trabajaba en el Museo de Antioquia, en el Museo de Botero. Y tenía como, o sea, mis selectivas, y ahí viene una historia con la que ya voy a continuar. Mis selectivas yo no las tomé en las selectivas que ofrecía la escuela. Yo me fui a la dirección que en esa época estaba la doctora Margarita Berrío de Ramos y la profe Martelena Jiménez. Me fui y les dije, yo quiero tomar electivas en otra cosa, y me fui a la escuela, a la Facultad de Artes, a tomar historia del arte antiguo y medieval, porque trabajaba en el museo. Entonces, eso fueron los pinitos de empezar a mezclar dos cosas que amaba, el arte y la microbiología. Y eso tuvo unos precios, que ahí es donde a muchos se nos presentan barreras, y pues esa barrera se me presentó unos buenos años hasta que la rompí. Y es que una materia que daban como electiva, no sé ahora, pero en esa época, citología cervicovaginal la daban como electiva. Yo no la tomé porque dije, yo no voy a ser asistencial. O
sea, yo me voy a ir como muchos de mis compañeros a investigar, no sé, a descubrir vacunas, qué sé yo, algo. Y yo no la tomé mientras veía historia del arte y pues como muchos cuando nos graduamos nos enfrentamos a ¿y ahora en qué voy a trabajar? Pues se dio la oportunidad de hacer rural y me fui para Fredonia a hacer rural y yo no sabía ni tomar un flujo ni hacer una citología, ni tomar una muestra para citología. Y pues claro, empecé como muchos que salimos al campo y se nos olvida lo que aprendemos en la universidad, a llamar compañeros y compañeras. ¿Cómo se toma la muestra? Porque, claro, yo le dije al gerente, doctor, todas las pacientes acá están enseñadas a que una mujer les tome sus citologías, pues que la enfermera lo haga, que la enfermera jefe de PIP lo haga. Dijo, no, jovencito, eso le toca a usted. Y yo no lo puedo creer. Entonces, entre el auxiliar que llevaba muchos años en el laboratorio y mis compañeras, por teléfono, con fotos, como sea, me enseñaron a tomar muestras de citología. Un día cualquiera, a los pocos días de haber empezado, la auxiliar me decía, Juan, me da pena preguntarle esto porque usted es el profesional, yo no, pero es que cada que salen de la salita de citología se quejan tanto las pacientes. ¿Será que revisamos a ver qué está haciendo mal? Y yo, pues no, o sea, yo pues pongo la paciente, la invito a que esté cómoda, el espéculo lo utilizo de esta forma, lo introduzco de esta forma, lo giro, tomo la muestra y luego ya lo retiro. Y me dijo, esto que voy a decir, muchas mujeres van a decir, ¡qué bestia! Y dijo, Juan, lo retira abierto. Le dije, sí, porque pues esa es la lógica. Si lo cierro, pellizco y les hago daño. Dijo, no, no seas bruto. Hay que cerrarlo. Cerrarlo con delicadeza y sacarlo. Con razón se quejan tanto. Pues en ese momento fue donde yo dije, no, esto de combinar dos cosas me está, mejor dicho, pasando factura. O sea, ahí me pasó factura el no haber tomado la electiva en citología cervicovaginal, sino en artes. Y yo dije, o me concentro en una cosa y la hago bien, porque no puedo andar por las ramas. Así que me volví, me encasillé en mi área del saber, luego del rural entré a banco de sangre y me volví un ratoncito comiendo información de banco de sangre y pues se me olvidó el arte. O sea, realmente se me olvidó el arte porque decía, no, o sea, no puedo mezclar dos cosas, porque como, hay una frase que creo que dice, no se le puede atender a dos señores al mismo tiempo, algo así, mi mamá la decía. Entonces, sí, yo decía, no le puedo atender a muchas cosas al mismo tiempo, pero empezó un vacío que muchas personas que queremos mirar en otro lado tenemos, y no es eso de que estoy en la carrera equivocada, no, sino que estoy en la carrera indicada o en la profesión indicada, sino que hay cositas que queremos hacer. De hecho, cuando era estudiante, con la profe Martelena Jiménez y con la profe Margarita Berrío, hicimos algo cultural en el cuarto piso, muy, muy básico, pero nos dimos cuenta de que había estudiantes de la escuela, no sé si Andrés se acuerda de esa época, había estudiantes que modelaban plastilina, caricaturistas, músicos, e hicimos, eso fue en octubre, en la semana de la universidad, se hizo un montón de cosas y yo decía que hay talento para dar y convidar. De hecho, la escuela, digo yo, la escuela no solo forma microbiólogos o bacteriólogos en su época. La gerente del Ballet Folclórico de Antioquia, Zulema Asprilla, es bacterióloga de la escuela. Entonces, mira que hay un montón de talento que hay veces por miedo, como me pasó a mí de decir, no, yo me enfoco solo en una cosa, pues estamos limitando a las demás personas de que conozcan qué hace un profesional en salud, un microbiólogo, un bacteriólogo, un investigador, porque nos da miedo mirar a otro lado. Hay muchas personas que ya lo han hecho, pero llegó un momento en que yo sentí ese vacío como de, hago muy bien lo que estoy haciendo desde la microbiología y el banco de sangre, pero quiero hacer otra cosa.
en Bogotá, cuando ya vivía en Bogotá, entré a estudiar teatro en la Academia Charlotte y luego fui a Casa Ensamble y ahí fue donde empecé a ver si se pueden combinar. O sea, de hecho, es necesario, lo digo pues como una opinión muy personal, es necesario combinar eh, nuestra forma. Bueno, creo que tenemos como un problema, Juan, con la conexión de internet, ¿cierto, Andrés? Sí, eso parece. No sé si de pronto, Juan, está en una charla bastante Sí, a interesante. veces nos enfrentamos. Ah, Juan, te escuchamos entrecortado. Eh, Parece que está fallando la conexión. Juan, bueno, creo que se desconectó, démosle paso. Andrés, y yo lo que estaba diciendo, Juan, es muy importante, sobre todo lo veo también reflejado en los proyectos de egresados que hemos hecho últimamente, el que culminamos el año pasado, en otro que se había culminado en el 2017, es como nuestros egresados están trabajando en un área concerniente a sus estudios en microbiología, pero a veces un alto porcentaje parece no estar satisfecho con esa, con esa labor que está desempeñando, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si nosotros combinamos ambas actividades y puede ser beneficioso o puede darnos mayor satisfacción? Juan, ya retomamos otra vez, sí, ya. Perfecto, ¿y se escucha bien? Sí, ya, muy Ok. bien. Bueno, entonces retomo desde la parte de, o sea, hay todos, absolutamente todos, y en las profesiones o en o no solo en las profesiones, sino en las labores que hacemos a diario, pues siempre queremos hacer otra cosa, pero el tema es que no tengo tiempo y sobre todo nosotros, cuando me gradué me dediqué a lo asistencial, nos sentimos absorbidos. No es que no me queda tiempo de entrar a clases de, no sé, hasta de crochet, qué sé yo, algo así. Y se nos va la vida esperando o el fin de semana para descansar o esperando la jubilación, ¿sí? Y o sea, nos perdemos en el camino de disfrutar cosas y ahí es donde viene este título que le he puesto de storytelling para científicos, aunque podría ser extensivo, mejor dicho, a cualquier profesional en salud o a cualquier otra disciplina, pues ahorita para científicos, porque desde este espacio de la Escuela de Microbiología, pues es como la cuna de los científicos del país que se están formando, de parte de los científicos del país. Entonces, por eso lo traigo ahí. Y no es que tengamos que andar por el mundo contando nuestras historias o convirtiéndonos en escritores, actores o lo que sea para disfrutar. De hecho, la creatividad es una palabra que no es solo del tema de arte, ¿sí? Todo el investigador que esté en su, no sé, en su investigación, valga la redundancia, y digamos tiene su cultivo bacteriano y le está inoculando algún antibiótico o algo y falla, pues ¿a qué debe recurrir pues, para, no sé, para lograr esa pregunta de investigación que nos hicimos? A ser creativos. Subirle la temperatura, bajarle la temperatura, quitarle, bajarle. Eso es ser creativos. Entonces, lo he vivido cuando realmente empiezas a combinar esas pasiones, cuando ya entré a teatro y me lo disfruté y tenía claro que por este lado iba un foco y por este otro, y que no iba a perder ninguno de los dos, empecé a darme cuenta que era mucho más eficiente en mi trabajo. ¿Por qué? Porque estaba construyendo una historia personal de disfrute, estaba dándole esa vía libre a la creatividad y pues se vio reflejada en mi trabajo, ¿sí? En mi vida personal y en muchas cosas, el trabajar una de esas pasiones, ¿sí?
Y así viene, esa es como parte de la historia de cómo empecé a enamorarme de otras cosas que tienen que ver con el arte. Muchas personas me decían, estás perdido en el mundo, o sea, o le pones atención, o el teatro, ¿te vas a dedicar a ser actor? ¿O te vas a dedicar a esto? Y yo, no, o sea, lo hago por disfrutar, porque hay muchas personas que ven raro cuando haces muchas cosas al tiempo. Porque lo normal es que si eres empleado de esto, pues como que la sociedad lo máximo que permite es ve al gimnasio o ten mascotas o algo, pero pues como que es como si eso nos sacara de la razón del trabajo. Pero pues ya ahorita muchas empresas ¿cómo se llama esto? Sí, de seguridad en el trabajo y se me va la palabra, Salud y de seguridad en el bienestar, trabajo de y de bienestar. bienestar, llevan a los empleados a que empiecen a hacer otras cosas, pintura, baile, qué sé yo, cerámica. Entonces un día me senté a escribir todas las cosas que me pasaban que me pasaron en el rural, que me pasaron en mi área profesional, porque cuando estamos con donantes de sangre traen 1000 historias, entonces también me llevaba como o sea, ¿qué historia me voy a contar para que estos donantes de sangre crean en la donación de sangre? ¿Sí? Y ahí empieza un montón de cosas. Luego me fui en el área, salté del área asistencial a la parte comercial y ahí sí es indispensable tener una historia, ¿sí? Meterte en tu historia porque les voy a poner un ejemplo. Si doña Marujita vende empanadas y doña Rosa vende empanadas y son las mismas empanadas, ¿por qué le compran más a doña Marujita y no a doña Rosa? Porque doña Marujita te cuenta la vida entera y te hace la empanada más amena. Eso es storytelling. Storytelling es esa historia de vida que llevas detrás, que te das permiso de que otras personas la conozcan y no es violar tu intimidad, porque contar tu historia no es contar tu intimidad, sino es involucrar a esas personas en tu historia de vida y eso es lo que hace que, por ejemplo, en el área comercial, eh, tu cliente no se vaya con la competencia, así tengan mejores precios. ¿Por qué? Porque básicamente están con tu historia y dice, es que me siento también que, mira, hablamos 1 hora de 1000 cosas y los últimos 10 minutos hablamos de negocios, ¿sí? Y se cierran negocios porque se genera esa empatía. Y de hecho hay algo, las personas no recordamos, o sea, la mayoría de las personas no recordamos datos puntuales, recordamos historias, ¿sí? No sé, los de mi época en la universidad, Amparo Ochoa, la profesora de genética, o sea, muchos utilizamos esta palabra, una cuchilla. O sea, en los exámenes, si no poníamos un signo de puntuación donde bajaba unas décimas simplemente porque, o poníamos una letra que ni se entendía y ella nos rebajaba. Pero ¿qué pasa? Tenía toda una historia de vida. Ella se ponía en su tablero con tizas de colores, ponía título, subtítulo y contaba un montón de historias y luego la veíamos a ella en los pasillos del bloque de biología haciendo power stretching con otras señoras. Y eso es lo que se te ancla. Y yo, por ejemplo, y sé que algunos otros, no nos acordamos de lo duro que eran las clases con Amparo, sino fidelizamos el aprendizaje con las letras de colores en el tablero, con toda su historia. Y así, los profesores más representativos se nos quedan por historias, no por los datos que nos hayan dado. ¿Sí? Entonces, preguntarán también, o sea, ¿y por qué storytelling para científicos, para profesionales en salud? Es que nosotros no somos islas dentro de los laboratorios. Somos seres humanos que interactuamos y que a esas personas que hay con nosotros las ligamos con una historia. De hecho, siempre que se empieza a contar una historia, la gente
o sea, se ancla, ¿sí? Muchas personas hemos visto Casa de Papel, ¿sí? La serie de Netflix. Bueno, sin publicidad acá porque después me sancionan. Pero ¿qué es lo que hace que nos haga quedarnos pegados a la pantalla y no nos racionalicemos los capítulos, sino que nos vemos toda la temporada un solo día? Porque se liberan, o sea, se libera oxitocina, se libera dopamina, que nos hace estar ahí, porque siempre que una historia comienza, empiezan a liberarse pequeñas dosis de dopamina, y esa es la que nos hace quedarnos como ahí a esa expectativa hasta que no se libere. Y por ejemplo, un neurotransmisor que también se activa, que es la oxitocina, nos hace, o sea, es como la responsable de esa empatía. Y ambas, cuando contamos historias, empatía más lograr la atención, es lo que hace que esos datos se queden más fácil, ¿sí? De hecho, quería compartirles acá. Luisa, me dice si hablo muy rápido, hay veces me emociono y hablo muy No, rápido. Juan, está súper bien. Tenemos algunos comentarios ya del público. Bueno, Eh, perfecto. no, No, está súper bien, está muy entretenida. El recorderis que haces de tu tiempo como estudiante en la escuela. Creo que, no, y bueno, y hablando de eso un poco, no sé, todos los egresados que están conectados han visto, y Andrés, y bueno, y Juan también, saben que el boletín de egresados, que lo empezó más o menos desde el año pasado, en el boletín de egresados también siempre publicamos una historia de un profesor o de un egresado en relación a lo que decía Juan, muy particular. Uno recuerda, pues siempre decía yo, bueno, ¿qué manera hacemos que los egresados lean el boletín, ¿cierto? Que lo lean, que miren el resto de eventos que hay para su interés. Y yo, bueno, busquemos entonces una historia y con eso empieza el boletín. Esa sesión se llama Érase una vez y publicamos ahí una historia recordando un egresado en ese momento, algo que tenga que contar de su vida, es un storytelling en ese momento, o algo que recuerde de su paso, algo gracioso con un profesor, con un compañero, una salida de campo. Casi siempre recuerdan cuando los llevaban a Caldas de salud pública, de todos esos proyectos curriculares de MIB que van tanto como a trabajar con comunidades. Siempre algo les pasa, el bus se varaba, entonces es muy chévere cuando el egresado tiene ese espacio también para contar y además porque eso nos permite también fortalecer esa relación, Juan, como lo estabas diciendo. gracias, Luisa. No, y es que esa relación, de hecho, eh, pues ahorita que tocabas de microbiología y bioanálisis, o sea, muchísimos egresados de microbiología y bioanálisis nos dedicamos a la parte asistencial, pues a esa atención, no tan directa con los pacientes porque estamos pues tras bambalinas, pero sí, de hecho, los que hicimos rural en pueblo y los que trabajan en pueblo tienen esa relación muy directa. Y es esa historia que yo les llevo a los pacientes, la que, por ejemplo, muchos médicos hacen que el paciente salga confundido total, porque el médico le dice, usted tiene una glicemia de 250, y pues el paciente entiende que es el azúcar en la sangre que la tiene alta, pero como lo vio glicemia va a decir, ay, Dios, ¿será que tengo como cáncer? Porque eso de palabra glicemia, eso suena raro. Eso es, storytelling finalmente se traduce en narrativa, ¿sí? Pero eso básicamente es cómo narrarle a una persona qué es lo que le está pasando, ¿sí? A mí me pasa algo y fue una de las cosas que me llevó a ser escritor. Más adelante, pues si quieren les cuento un par de cositas de qué es lo que he escrito, pero me llevó a ser escritor que leyendo novelas o viendo series o películas, veía que decían, no, o novelas incluso, que decían, no, es que fue a donar sangre y lo llamaron del hospital porque le diagnosticaron un cáncer terminal en etapa 6, le faltó una semana. Y yo me río y digo, ¿con donar sangre? O sea, de verdad, el guionista de esa serie ni siquiera se documentó. Entonces me saca
totalmente de la seriedad del programa o del libro que estoy leyendo, y pasa así. La persona que descubre que su papá es el vecino porque necesitó una transfusión de sangre, la señora que fue a que le hicieran sus exámenes de sangre para entrar a trabajar a una empresa y le diagnosticaron que estaba en una leucemia o en una fase terminal de un cáncer de pelo, qué sé yo, solo por un examen de sangre, que los que trabajamos en el laboratorio sabemos que si se pidió una glicemia, eso es lo que hacemos, una glicemia, no hacemos una batería para ver qué más tiene. Entonces, ese tipo de cositas que incluso ahorita antes de empezar la charla con los chicos, les decía desde la responsabilidad social que tenemos como profesionales en salud. Cuando hablo de microbiólogos y bioanalistas, bacteriólogos, no quiero sacar a los demás profesionales de la escuela de microbiología o de microbiología industrial y ambiental, pero esa responsabilidad que tenemos cuando asumimos ser profesionales en salud es informar claro a las personas. Entonces me lo tomo muy en serio con la escritura, porque pues cuando conozcan alguna de mis novelas, van a ver que esa responsabilidad social está implícita en no contar pues cosas extensas, sino en ser fiel a la realidad de cuando un personaje se va a hacer un test de alguna cosa o de alguna otra, porque lo viví con el tema de la donación de sangre. Las personas no van a donar sangre muchas veces por lo que ven en las novelas de que es que me engorda donar sangre, es que me vuelve anémico donar sangre, es que si dono sangre entro a la lista del mercado negro de donación de órganos y en la calle después me roban un riñón. O sea, cosas absurdas, pero que de verdad en el día a día nos encontramos. ¿Y todo por qué? Porque de verdad hay una desinformación muy sutil, ¿sí? En una novela, en una serie. Entonces, cuando me apasioné por la escritura, dije, yo no voy a desligar mi responsabilidad social, yo nunca dejo de ser microbiólogo, nunca dejo de ser profesional en salud, solo porque me esté dedicando a la escritura, sino que ahí está implícito eso. De hecho, quería contarles algo cuando les estaba hablando de por qué contar historias, por qué aprender a contar, o no aprender a contar historias, por qué ser conscientes de que somos una historia ambulante, es porque básicamente la gente se atrapa con historias. En Colombia le decimos chisme, pero hay una delgada línea entre el chisme y estar informados. Pero esas historias de los otros seres humanos son los que hacen que a una persona la contraten más fácil en una empresa, que a una persona no vayan a prescindir de sus servicios en una empresa. ¿Por qué? Porque se casan con nuestras historias. De hecho, en varias entrevistas de trabajo pasa que el entrevistador se conecta con tu historia de vida porque dice, me queda claro que con tu formación tienes lo técnico que requiero, pero necesito personas que tengan esa capacidad de ser neutrales, esa capacidad de convivir con otras personas, esa capacidad de tener empatía con otras personas, qué es lo que hace esa imagen institucional, qué es lo que construye la imagen institucional, porque ahorita las instituciones se están cuidando y te dicen, es que cuando tú estás por fuera llevando el nombre de la empresa, es la empresa la que está por fuera. Entonces, cuando buscan a una persona, buscan una historia de vida que tenga que ver con esa historia de vida de la empresa. Entonces, las personas nos atrapamos con historias, no con datos, y por eso es más fácil de recordar. De hecho, aquí les quería compartir un pedacito de algo. Nature, una de las revistas científicas más importantes, en una de sus publicaciones que se llama Virus gigante resucitado tras estar 30.000 años en el hielo, ellos arrancan con una forma muy particular. Dame un segundo que me
Juan, pero Dime. aprovechando mientras buscas el referente que quieres compartir con nosotros, Sí. pues yo realmente pues también estoy aquí fascinado con todas las historias que cuentas, pues si bien tuvimos una época cuando nos conocimos en la escuela de microbiología, cuando tú eras estudiante y todo eso, yo también era casi que recién egresado. Sí. Me llama mucho la atención, me ha llamado mucho la atención ver esa historia de vida, por ejemplo, de un compañero que a quien yo veía como aquel estudiante de semestres más, de primer semestre, segundos, terceros semestres, y ahora me sorprende que realmente es como tú dices, detrás de cada persona hay una historia y con todo lo que tú nos cuentas de tus experiencias, de cómo viviste durante la universidad, pues me cuestiona sobre realmente es importante preguntarnos por quién es el otro, qué hay detrás de lo que nosotros vemos, ¿cierto? Porque, como tú dices, nosotros, bueno, somos microbiólogos, ¿cierto? Pero realmente a nosotros ser microbiólogos no es lo que nos define del todo, ¿cierto? Finalmente. Nosotros somos hermanos, nosotros somos hijos, somos amigos, tenemos un poco de artistas, ¿cierto? Y al fin y al cabo, toda esa sumatoria de cosas es lo que nos va caracterizando y nos permite la interacción con el otro. Entonces, pues es muy interesante. Muchas gracias por compartir esa experiencia. Y entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarte si para hacer storytelling o coach de vida, ¿tú crees que eso nace con uno o uno tiene que estudiar para eso? Mira, todos lo tenemos, ¿sí? Todos contamos historias todo el tiempo. Y en el tema de coach de vida, que fue algo bien bonito que yo me encontré pues, en el camino, todos escuchamos a otro ser humano. O sea, nuestra amiga o amigo llega a decir, oye, es que imagínate que no sé, tengo un problema, otro en el trabajo, en mi familia, en mi relación, y todos escuchamos. El coaching, de hecho, es como ese entrenamiento de vida y ese es como acompañar a otro ser humano a que se escuche a sí mismo, no es dar opiniones, porque de hecho el coaching ni es opinar, ni es una terapia, sino es simplemente un acompañamiento, ¿sí? Como hace cualquier entrenador de fútbol, él no se mete a la cancha, él mira las jugadas y luego fuera dice, ok, esto lo hiciste de esta forma, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Sí? Es como ver los toros desde la barrera. Entonces yo veo los toros desde la barrera y digo, todos sabemos escuchar, todos sabemos escuchar. Hay algo muy bonito que el coaching trabaja y es emociones, ¿sí? Y los seres humanos, no, digo yo, esto no es en nada, no involucro a nadie, lo digo yo, los seres humanos escuchamos no desde acá, sino desde las emociones. Porque si yo tengo rabia, no escucho la misma cosa que cuando estoy alegre, ¿sí? Yo llego tarde al trabajo y ese día fue el día más bonito del mundo y me dicen, ay, usted siempre llegando tarde, es la segunda vez que llega tarde y yo, ay, ya, no molesten, bueno, luego llego temprano. Pero si ese mismo día me echaron un café encima, me dejó el bus o qué sé yo, cualquier cosa, y me dicen la misma frase, yo digo, ay, pero qué pendejada con ustedes, siempre lo mismo. Es la misma escena, pero escucho desde dos emociones. Entonces, esto que tú me preguntas, si se nace con ello, simplemente algunos elegimos tomar un poquito de técnica en algunas escuelas o talleres, pero eso es innato. Por eso este tema de contar historias tampoco es para quien quiere ser escritor o quien quiere ser artista, no. Este tema lo traigo pues acá a la mesa porque somos historias de vida, ¿sí? Somos historias, simplemente
el ser conscientes de ellos nos permite enamorarnos del entorno. Te voy a poner un ejemplo. O sea, todos los seres humanos somos como películas, ¿sí? Si tú ves una película donde hay un solo individuo en toda la película, no hay nadie, te lo juro que a los 10 o 20 minutos dices, esto es el monólogo más aburrido que he visto, y dejas de verla, ¿sí? Salvo que te tenga muy atrapado. Pero en las películas hay actores principales de reparto, antagonistas, la señora que pasó en la calle con su perro, el mesero que trajo el café o el vaso de agua. Y eso hace que la película o la novela o lo que sea, enriquezca bastante. Ahora, si yo soy protagonista de mi vida y yo ando por la vida como un monólogo, ¿sí? No hablo con nadie, me dedico a mi trabajo, o sea, mi historia de vida me la trago totalmente, pues no está mal, ¿sí? Porque no, yo no voy a venir a juzgar, a decir que está mal, no, no está mal, pero me limito de ciertas cosas. Entonces, no sé, ahorita que les ponga la contraparte de eso, te vas a dar cuenta cómo ganamos por compartir nuestra historia de vida, por escribir nuestra historia de vida. Pero si yo me meto como el protagonista de mi película, cada uno es protagonista de su historia, y yo veo que el portero del edificio donde trabajo, el señor del taxi, del bus, la señora donde compro los dulces en la esquina, el de la tienda, yo lo involucro en mi película porque quiero que mi película sea llamativa para mí. Y no sé, todos los días, don José, ¿cómo está? Don José, ¿cómo amaneció? El día que a mí me dio un infarto en el apartamento y que me quede, mejor dicho, o algún accidente, y don José va a ver que no pasé como todas las mañanas, va a decir, qué raro, no va a ¿será que iba a telefonear a decir, don Juan Pablo, ¿será que le pasó algo? No, es que de puro chisme, porque como usted siempre pasa, en cambio, si ando solo en mi película, pues créeme que se van a dar cuenta por el olor de que algo me pasa, ¿sí? Entonces, te digo, no está bien ni está mal andar por la vida metidos en nuestra historia, pero el compartirla nos hace enriquecer más y recibir todos esos regalos que hay fuera. Que eso nos pasa, no digo a todos porque está mal generalizar, pero nos pasa a muchos profesionales del laboratorio que nos metemos en el laboratorio, del laboratorio a la casa, de la casa a hacer mercado al laboratorio, y nos estamos perdiendo de un mundo que hay afuera. Porque, pues lo voy a poner en el caso, ya me quito el traje de profesional de salud y en laboratorio, voy a poner el caso de un investigador de, no sé, de biotecnología o de inmunología o virología, están en su laboratorio y pues dicen, pero ¿qué historia voy a contar si pues estoy concentrado en mis datos? Tenlo por seguro de que algo hay más allá. De hecho, me devuelvo. Cuando les contaba ahora de todos los estudiantes que en esa época conmigo teníamos una pasión, el que tocaba el violonchelo, el caricaturista, el que moldeaba plastilina, si ahora los juntamos a todos, más del 50% dijeron, no, eso era de otra época, ahorita no me queda tiempo, pues ahorita no, ya ni siquiera volví a practicar el violonchelo y abandonaron una pasión que en este momento puede enriquecer esos muchos vacíos que tenemos, ¿sí? Y les repito, la creatividad no es una palabra destinada solo a la escritura, a la pintura, al teatro, no. Un investigador es creativo cuando se le ocurren mil cosas. Entonces, cuando yo practico un deporte, cuando yo hago, así sea crochet, como les digo, estoy haciendo que mi cerebro, mejor dicho, patine en el mundo de la creatividad y cuando estoy en el laboratorio, o sea, se me va a prender el foco para mil cosas, ¿sí? De hecho, lo que les quería leer ahorita de Nature es que mire cómo arrancan ellos uno de los artículos que se llama Virus gigante resucitado tras estar 30.000 años en el hielo.
Ellos arrancan en lo que parece ser un complot sacado de una película de bajo presupuesto de ciencia ficción. Los científicos han revivido un virus gigante que fue encerrado en el hielo siberiano por 30.000 años y todavía es infeccioso. Por fortuna, su objetivo son las amebas, pero los investigadores sugieren que a medida que se derrite el hielo de la Tierra, esto podría desencadenar el regreso de otros virus antiguos con riesgos potenciales para la salud humana. O sea, en este caso, díganme si no atrapa como a, oiga, ¿y qué otros virus? O como es una historia como que empieza poco común a los artículos científicos que leemos, pues nos lleva como un poquito más allá porque arrancó como una historia de ciencia ficción, ¿sí? De hecho, si ustedes han visto las presentaciones de TED, todo es storytelling para contar cómo se llegaron a lograr ciertas cosas. Hasta Steve Jobs se paraba y hablaba de su vida personal antes de hablar de sus maravillas y tenía absolutamente todo para hablar de las maravillas tecnológicas o de todos los avances o cosas que haya hecho. Y él arrancaba con historias personales. Entonces, eso es lo que nos permite como ese vincular nuestra película de la vida a otras películas y enriquecerlos. O sea, en el día a día es maravilloso salir o también nos ha pasado que estamos tomando un café y tenemos que decirle a los compañeros, ya, para de hablar de trabajo que estoy hasta aquí, o sea, hablemos de otra cosa, o sea, ya, dejemos el trabajo allá. ¿O no les ha pasado? Sí, sí, claro, claro, Juan. Y a veces yo siempre cuando tengo la oportunidad pienso que a veces uno se inmiscuye mucho, o sea, se cierra mucho con el trabajo y el trabajo no se puede convertir en la vida de uno. El trabajo es un medio para uno conseguir ciertas cosas, para vivir bien, para desempeñarse en lo que le gusta, pero no la vida de uno puede girar en torno a eso y ahí pues creo que es importante. Es una línea muy delgada que uno atraviesa rápidamente, pero es importante poner límites. Me hiciste acordar acá, cuando yo estaba haciendo la maestría, también cogí una materia en la nacional y tenía un profesor que era apasionado por la microbiología del suelo y él estaba realizando como un proyecto en el Urabá con el suelo del Urabá, porque él decía que el suelo del Urabá, pues claro, cultivan todo el tiempo ahí plátano, banano, le olía a banano. O sea, entonces, ¿qué pasaba? Porque, o sea, el suelo, sin estar plantado, porque olía a banano, entonces él empezó a investigar y bueno, eran microorganismos que producían ese olor y mandó una ponencia, bueno, ojalá no me esté escuchando, no sé si puedo contar eso, pero pues es realmente una bobada, pero mandó una ponencia a un congreso y la ponencia le puso porque él empezó, se alió con otro profesor en la nacional para empezar a través de esos compuestos orgánicos volátiles que procedían del suelo, empezar como a identificar ciertas condiciones fisiológicas y ciertos comportamientos fisiológicos que estaban pasando allí. Entonces mandó una ponencia a un congreso que le puso como una nariz gigante capaz de olfatear microorganismos en el suelo, algo así. Y él lo mandó como un póster y del congreso le contestaron que qué era eso. Entonces él explicó de qué trata el proyecto y le dijeron, no, preséntelo como una ponencia ya, o sea, no en tipo póster, sino ponencia ante el público porque está muy interesante. Entonces, cuando contaste la historia o estabas leyendo la noticia del virus y yo ahí mismo pensé, se me vino a la cabeza como uno cambiando las palabras y como uno contando una historia de la manera, y sí, era una nariz gigante, era un equipo que había hecho con otro profe, y poniendo unas palabras como adecuadas o llamativas o creativas, que es la palabra que creo que has usado mucho, eh, pues uno puede también impactar bastante. Andrés iba a decir algo, ¿cierto? No, realmente, pues como lo mencionaba Juan Pablo, yo creo que todas las historias que ha contado Juan Pablo, o
cómo él describe el storytelling o el narrador de historias, como para ir en esa consonancia del lenguaje, que a mí también me genera un poco de ruido el hablar en estos términos que no son propios de nuestro idioma, pero bueno. No, veo que siguiendo, ya mirando como las conversaciones de nuestro público, porque creo que ya tenemos bastante interacción con el público que nos está viendo. Te cuento que actualmente nos están viendo 33 personas y se ha estado sumando y sumando cada vez más personas a las discusiones que se han sorprendido de cómo, con las descripciones que tú das, pues todos somos narradores de historias y que todos somos narradores de historias y que lastimosamente no lo sabíamos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué venir a esperar a que alguien venga, nos dé una definición, nos cuente a través de su historia, ¿cierto? Para que nosotros caigamos en cuenta de que realmente todos tenemos esa capacidad. Sin embargo, aquí leyendo, por ejemplo, me atrevo a leer un comentario de una de una persona que nos escucha, nos ve, que es Claudia Sánchez, no sé si la conoces, que ella dice, creo que el storytelling es innato, ¿cierto? Lo que pasa es que la velocidad nos anula la creatividad. El diálogo, los espacios para conversar, la interacción con el otro. He aprendido que es importante de entrenarse en otras cosas y actividades sin importar la edad. Por ejemplo, me acaban de regalar mi guitarra. El primer impulso fue cederla. Pero luego de tenerla en casa he decidido buscar un curso básico de guitarra. Entonces, es ver cómo también a través de tu experiencia inspiras a otros a ser este narrador de historias. Es que mira, y muy con lo que dice ella es, cuando yo escribí mi primera novela, yo ahorita tengo 2 novelas que están participando en eventos literarios, uno en Colombia y otro en España. Cuando empecé a escribir hace un buen rato, hace 2 años, yo decía, ¿yo qué escribo? Yo quiero escribir, pero ¿yo qué escribo? De hecho, hay algo muy curioso que yo cuento hace poquito, en mayo, yo gané un concurso de literatura con un libro de autoayuda y yo cuento algo y es que yo iba a las papelerías a comprar agendas y las terminaba luego regalando porque yo decía, yo quiero escribir, pero ¿qué escribo? Y las terminaba regalando. Cuando me senté a escribir dije, pero si yo tengo miles de historias. Y empecé a anclarlas, les cambiaba nombres, cosas, y así fue como nació esa primera novela, que de hecho es un thriller paranormal que me enamora todo ese tema fantasmal. Y ahí estaban las historias, simplemente es sacarlas, ¿sí? Entonces, cuando realmente contamos la historia de nuestros papás, eso es storytelling, o eso es narrativa, o eso es los papás son contadores de historias y nosotros nos convertimos en contadores de historias, ¿sí? Mi papá se murió cuando yo tenía 9 años. ¿Qué me permite tenerlo todos los días a mi lado? Sus historias. Y no solo las que él me contó, porque tenía 9 años, no me acuerdo de todas, pero las que llegaron a mí por mis hermanos mayores, por mi mamá, por mis tías. O sea, tenemos eso, es aprovecharnos de eso para crear esas redes de amigos, para ese disfrute, para desarrollar la creatividad, porque les digo, la creatividad no es algo netamente del arte, es algo, el panadero es creativo. O sea, yo paso por ciertas vitrinas y digo, este es un artista. O sea, eso es creatividad. Y cuando te enamoras de ese tipo de cosas y cuando te das permiso de hacer otras por fuera, estás desarrollando más la creatividad.
hay mamás que dicen, no, es que yo no estudié nada y pues básicamente, pues, ¿qué hago? No, o sea, personas más creativas que las mamás, o sea, de ellas aprendemos la creatividad en el día a día porque se las inventan de todo para entretenernos cuando somos niños o, no sé, hacernos felices cuando somos adultos. O sea, la creatividad la tenemos en todos lados. Y ahorita pues con Andrés y Luisa que me traían, o Luisa que contaba la historia del investigador este, a veces los profesores, yo también di clases, algunas clasecitas, a veces como profesores decimos otra clase más, ¿sí? O sea, otra clase más que voy a dictar, se nos convierte en rutina y pues yo siempre he sido, los que me conocen y si están ahí conectados saben que he hablado hasta por los codos, como decimos en Colombia. Eh, Siempre tengo una historia para contar y cuando daba clases en las empresas donde trabajé en el sector comercial, a veces nos invitaban en Bogotá, en la Javeriana, incluso en la Universidad de Antioquia, a darles clases a los estudiantes de bacteriología o de microbiología sobre el producto que teníamos. Me acuerdo de una vez que estaba con un producto para malaria, una prueba rápida para malaria, y pues yo estaba muy nervioso y era como la cuarta vez que yo daba esa clase. Entonces daba todo una introducción de malaria, que yo no manejo malaria, o sea, yo me leía y me aprendía todo y decía, Dios mío, que no vayan a preguntar nada de malaria porque yo no sé, o sea, yo me dediqué a banco de sangre, no a malaria. Entonces, que no me pregunten nada. Y yo dije, ¿qué boda? Se lo voy a soltar a los estudiantes. Y se lo solté, les dije, muchachos, no me vayan a preguntar nada de malaria porque les quiero presentar un producto que estamos trabajando, todas las bondades, pero yo de malaria no sé mucho. Yo sabía un poquito de leishmania y les anclé una historia. Cuando yo era estudiante me costaba tanto la palabra leishmania que en una presentación que tuve, yo cruzaba los dedos y si por ahí está Leida Triana, me imagino que se reirá. Yo cruzaba los dedos y decía, Dios mío, que no se me salga en público la palabra porque yo confundía leishmanias con lesbianas y se me salía, y pues con todo el perdón y todo el tema, pero eran dos palabras que a mí o sea, esa palabra leishmanias, y una vez de hecho me equivoqué, dije las lesbianas del viejo mundo y las lesbianas del nuevo mundo, y o sea, me creó conflicto. Se lo conté a los estudiantes y fue como romper el hielo. Y de hecho, en algún centro comercial me encontraba con un estudiante y me decía, oiga, me acuerdo tanto de esa clase, me acuerdo tanto de los datos de esa clase, cuando tuve el examen, solo acordarme qué fue lo que usted dijo, vino un montón de información. Entonces, somos contadores innatos de historias. Llama mucho la atención lo que acabas de comentar, porque yo también, pues, en mis clases, creyéndome el narrador de historias, queriendo como impactar en los estudiantes, hago muchos referentes de, bueno, de cómo vemos este proceso microbiano, cómo lo podemos como relacionar con algo con la vida. Y a mí me llama mucho la atención y a veces digo, oh, ¿qué he hecho? Es porque sí, los muchachos realmente con esas comparaciones, ¿cierto? Que uno a veces hace, pues a veces se quedan más bien es con la experiencia del ejemplo en lo cotidiano, pero olvidan como lo que realmente es el proceso fisiológico o el proceso microbiano que estábamos viendo. Entonces ya se les olvida de que, pues, o sea, comprenden el proceso fisiológico, pero a través de ese ejemplo que yo les di. Y ya cuando uno les va a preguntar sobre mí, entonces, ¿qué? ¿Cómo es este proceso? Entonces ya vuelven al caso de, ¿te acuerdas cuando usted mencionaba que la pelotica brincaba? Entonces como la pelotica brincando. Yo, no. Yo usé la pelotica brincando para
explicarte este proceso, pero es como que a veces, no sé, se me va la mano con, con esos ejemplos y bueno, como que a veces como que termino creando un monstruo con mis ejemplos de lo cotidiano. Entonces es también ver cómo realmente hay que saber contar muy bien la historia para que el otro la sepa recibir e introyectar para lo que quiere hacer con ella. Bueno, es que como decimos, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. De hecho, lo que tú me traes pasa mucho cuando uno está escribiendo, ¿sí? Cuando uno está escribiendo utiliza metáforas, utiliza símil, utiliza muchas cosas, y luego quien lee dice, no utilices tantas metáforas que, o sea, como que embotas y haces perder. Entonces, cuando hablo de contar historias, en mi caso me servían para romper el hielo, ¿sí? Y ya luego esas comparaciones, por ejemplo, en el caso que tú me traías, sí, o sea, una cosa es, hay que ser muy cuidadosos de todos los símiles que uno hace porque de verdad el estudiante se queda, o el estudiante o el paciente, porque aquí no estamos hablando, yo me acuerdo los pacientes que llegaban en el rural y decían, ay doctor, ¿cómo tengo el ácido bórico? Lo tengo muy alto. Y yo les decía, no, el ácido bórico es para las cucarachas, el ácido úrico usted lo tiene normal. Entonces, como ese tipo de cosas que uno a veces usa, se puede ir al extremo, ¿sí? Cuando los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en pueblo, que uno tiene que ser muy cuidadoso de hablar porque pues, confunde a los pacientes, entonces a veces se va uno al otro lado a hablar, pero mejor dicho, muy, muy coloquial, y ya termina uno perdiendo cierto tema, por ejemplo, de seriedad con un diagnóstico, aunque pues nosotros no damos diagnósticos, pero el solo decirle algo al paciente lo confunde. Entonces es como equilibrar, ¿sí? Equilibrar. Pero esas historias cuando lo traigo acá, desde romper el hielo con pequeñas cositas, mira, a veces cuando vamos a congresos y vemos un ponente experto, mejor dicho, maneja los datos a la perfección, pero lo vemos tan rígido, tan acartonado, tan ajeno, que lo vemos como una fuente de datos. Escupe datos, escupe datos, escupe datos. Y pues sí, tomamos nota y todo el tema, pero a veces ese ponente que se subió allá, que arrancó como hay unos que llegan y dicen, no, o sea, les quería contar porque estoy, sobre todo los internacionales que llegan a Colombia y dicen, antes de arrancar les quería contar que estoy maravillado, maravillada con algo que me pasó cuando venía para acá, imagínense, ta, ta, ta. Eso inmediatamente hizo que captara toda la audiencia, que la gente sintiera empatía por este ser humano que llegó a nuestro país a hablar maravillas de nuestro país en el primer encuentro, y ya la gente está con oído abierto y con una emoción de qué alegría que un extranjero hable así de nuestro país, de esas maravillas, y ya, eso hizo una apertura para recibir toda la información que esa persona luego, después de esa pequeña historia, va a arrojar todos los datos técnicos. Esa empatía es la que nos hace tener apertura para recibir. Si yo no tengo empatía con mi profesor, con cualquier persona que me esté presentando algo, si no se genera esa empatía, hay un bloqueo. Y ese bloqueo no permite recibir la información, el aprendizaje o lo que sea. Por eso mi invitación hoy, cuando decía contar historias para profesionales en salud, investigadores en científicos, es porque tenemos tanta información para darle al mundo. Ahorita, por ejemplo, con el tema del COVID, que todo el mundo es experto en COVID, y como todo el mundo se volvió experto, ¿qué pasó? Las personas que realmente son expertos están dando su punto de vista o están dando sus investigaciones, pues se diluyó
en el mundo de información y se pierde. ¿A quiénes terminamos escuchando? A esa persona que se para frente a una cámara o escribe un artículo y nos genera empatía de entrada. Cuando ya nos genera esa empatía, escuchamos y decimos, es que tiene lógica lo que está diciendo. Es que esto, claro, esto tiene totalmente lógica. Y puede presentársenos en cámara el experto que tiene la verdad absoluta de lo que está pasando con el COVID. Y solo porque no nos generó empatía, decimos, no, este es otro más. Juan, ahora, bueno, relacionado con todo lo que hablas, tú mencionabas que, bueno, un contador de historias necesita tener empatía a la persona que narra, y acabas de dar pues otras descripciones. ¿Qué otras características crees tú que debe tener un contador de historias? Porque también he notado en tu discurso que un contador de historias también tiene que ser una persona muy abierta, muy tranquila, o estar dispuesta a contar sus cosas, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con esas personas que son más celosas así con su vida que se dicen ser tímidos o que se dicen no ser empáticos, ¿cierto? Entonces, son como, bueno, hay dos preguntas. Primero, ¿qué otras características reconoces tú en un contador de historias? Y bueno, ¿y cómo superar aquellas que cuando no se tienen esas características? Mira, bueno, ya eso es un tema de coaching que no voy a tratar acá porque van a decir, este loco, o sea, mete cosas que ni al caso y habla de peras y manzanas y las mezcla, no. Pero el tema de la timidez es una historia que cada uno nos terminamos contando. Pues nadie cuando nació le dijeron, este es el tímido, el alegre, el tonto, no. O sea, es una historia finalmente que nos contamos. Pero eso no quiere decir que, o sea, yo no tengo que contar las historias. Yo disfruto viviendo mi historia. Entonces, una persona que se relaciona menos porque, pues, dice soy un tímido o tímida, no me abro a la gente para irle contando mi vida, porque ser contador de historias no es necesariamente ir a andar contando la vida a todo el mundo, sino que ser contador de historias es disfrutar el entorno y construir mi historia. Entonces, yo puedo llegar al trabajo y no hablar absolutamente nada, pero yo llego y vivo tan enamorado de mi historia que llevo un tarro de galletas o una caja de galletas y les digo, chicos, vengan acá y compartamos 10 minutos el café con estas galletas y ya. No les cuento mi historia, no les cuento de mi familia, no les cuento qué pasó, pero estoy generando empatía desde mi historia. Es como un cine mudo, ¿sí? El cine mudo nos atrapa porque las imágenes que vemos nos llaman la atención y las imágenes que vemos de ese ser humano nos generan empatía. Entonces, ser contador de historia no es salirnos de un esquema y decir, bueno, entonces yo no puedo ser contador de historias ni puedo generar empatía porque pues yo no sé contarle mi vida a alguien. No, o sea, no es, ese no es el objetivo. El tema es, ser contador de historia es, yo vivo y me enamoro de mi historia. Lo que pasa es que hay veces cuando no nos enamoramos de nuestra historia de vida, ¿qué es lo que transmitimos? Lo que la gente dice, ay, es que no habla nada, pero parece un resentido, triste todo el tiempo. Y si te vas a ver detrás, hay algo que esa persona le lleva a cargar esa tristeza o ese resentimiento todo el tiempo, ¿sí? Y no tiene que ir a decirle a la gente, sí, es que yo vivo triste por esto o por lo otro, no. Entonces, cuando los invitaba a, hagamos una actividad la que sea, ¿sí? Ir a tomar clases de repostería, de guitarra, de escritura creativa, de jardinería, es porque me va a permitir enamorarme tanto de mi tiempo y de mi historia que por los poros se sale. Y esa es la historia que le estoy contando a los demás. Pero en la semana decimos, es que no me quedan ni 10 minutos de descanso. Para nada, no me quedan 10 minutos de descanso. Y espero el fin de semana con unas ansias
Y cuando llega el domingo me empieza una depresión y digo, mañana es lunes, otra vez a trabajar, se me acabó el descanso. Pero ¿qué tal si durante toda la semana los 10 minutos que yo utilizo para ver redes sociales, los utilizo para pintar, porque una de mis pasiones es pintar, para escribir 10 minutos una historia, porque mi pasión es escribir, para buscar en internet cómo mejorar la jardinería, porque estoy tomando un curso de jardinería, 10 minutos para no sé, para lo que sea, para bordar, ¿sí? Para muchas cosas. ¿Qué pasa? Esos 10 minutos diarios ya van haciendo que mi cabecita lo tome como una isla en ese océano o en ese desierto de cansancio y de trabajo, y por lo tanto mi cerebro no me va llevando a que el fin de semana sea tan esperado, y el fin de semana cuando llegue lo voy a disfrutar. Pero nos metemos en la cabeza que no tengo tiempo para esas cosas, no tengo... ¿Qué tal si me llevo la guitarra para el trabajo y en los 10 minutos que tengo me voy a tomar guitarra? Pero, tocar guitarra, perdón. Pero también hay algo, el enemigo de disfrutar, y es el que dirán. No, ¿y qué dirán en el trabajo? ¿Y qué dirán mis compañeros? ¿Me creerán tonto? No, se van a burlar de mí porque van a decir, no, pero es que usted tiene una voz pésima. Es que el hecho no es que yo tenga una bonita voz para cantar, el tema es que yo disfruto cantar o disfruto tocar guitarra. A mí no me importa si yo soy bueno o malo, la técnica se pule. Simplemente disfruto tocar guitarra y disfruto cantar, así cante feo, pero disfruto eso. Juan, en relación a eso, mira que a mí me pasó como un tiempo lo que estás diciendo, o sea, era el trabajo y del trabajo a la casa al trabajo, y bueno, no hacía como otra actividad. Y yo siempre, yo creo que las personas siempre nos quedamos, algún día voy a hacer eso, o sea, algún día cuando yo tenga tiempo voy a tocar guitarra o voy a pintar o bueno. Yo también decía como algún día, cuando yo tenga tiempo, voy a aprender a bailar porro. Siempre me había gustado el porro, que no sé, me parecía un baile súper elegante, bueno. Y yo algún día, y el año pasado decidí yo, no, pero es que algún día la vida es muy efímera y se me va a ir en algún día, y no lo voy a hacer. Y decidí meterme a clases de porro el año pasado. Antes iba todos los sábados, madrugada, iba a las 2 horas a clase de porro y me encantó. No, yo solo veía que fueran los sábados para irme a bailar allá. Y lo que decís, es una actividad para descansar, o sea, uno cambia la rutina, cambia estar pegando un computador, que el trabajo de nosotros también es muy estar en el computador, o si no vaya al aula de clase, bueno, cuando había presencialidad, regrese al computador, en fin, cambia uno y bueno, yo también creo que no lo hice durante mucho tiempo por el que dirán, pues porro, es un baile de viejitos, es un baile de tías, como dicen los muchachos, ¿cierto? Y bueno, y me animé y estaba súper contenta hasta la pandemia, hasta que ya la clase ahora es virtual y bueno, no es que me guste mucho porque es un baile de pareja, pero lo disfruto y creo que durante mucho tiempo esa fue mi limitación. ¿Qué van a decir? Pues no, ¿qué van a decir? No. O también no tengo tiempo, ¿cierto? Que es la otra, como la otra limitación. Y bueno, Juan, acá yo te quisiera preguntar, porque nosotros hacemos mucho énfasis a los estudiantes, por ejemplo, yo soy muy cansona, o hacer una exposición, venga, utilice el lenguaje apropiado, en fin, nosotros como que siempre cuando estamos en el rol de profesor, propendemos por esa formación integral que se nos vuelve una palabra del común, pero que a veces es muy difícil aplicar. Y en tu caso, la microbiología, ¿crees que te aportó para ser escritor, para dedicarte a la otra pasión? ¿Crees que la microbiología aportó algo ahí? Y tus estudios, aparte de tener historias, claro, porque 5 años en la escuela, lo que contabas de una profe, la otra, pero aparte, ¿crees que te dotó de algunas habilidades, destrezas para desempeñarte en la otra pasión? Mira, te lo resumo en esto. Si yo no hubiera pasado por la escuela, bueno, otra hora de escuela de bacteriología cuando me gradué, ahora la escuela de microbiología, no hubiera sido escritor. ¿Por qué? Porque mira, la escuela
bueno, ahorita está hablando de la escuela de la Universidad de Antioquia, pero pues cualquier otra universidad nos forma en disciplina, ¿sí? Nos forma en la rigidez de lo académico, ¿sí? En la organización. Y pienso que si los profesionales en salud más estrictos, sin desmeritar, pues los formados en microbiología somos cuadriculaditos y eso hay veces lo vemos como, no, eso es una desventaja. No, fue una ventaja porque mira, te cuento, para escribir, ¿sí? Un libro, sea una novela o un libro de cualquier otro tema, yo he escrito 2 libros de autoayuda y 2 novelas, hay que planificar, hay que ser rigurosos, ¿sí? De hecho, hay uno de los libros que se llama Autoayuda basada en la evidencia, ¿sí? Cuando a mí algún día en mi vida llegó el tema de la autoayuda, dije, como muchas personas, eso es basura mediática, ¿sí? O sea, eso es, perdónenme la expresión para muchas personas, pero en Medellín lo usamos mucho, es un pajazo mental, eso no sirve. El que tenga temas que vayan de un psicólogo. Y por haber estudiado microbiología, yo dije, aquí hay cosas que me gustan. Voy a tomar todo lo del método científico y voy a poner a prueba esta vaina a ver si esto sí es tan maravilloso como lo creen, porque cualquier persona va a un taller de autoayuda y dice, yo quiero ya salir transformada. Sí, o por ejemplo el proceso de escribir. Cuando yo empecé a escribir decía, yo no soy escritor, yo no he estudiado para ser escritor. Me da pena decir que soy escritor porque no tengo la formación. Entonces digo, ok, entonces me voy a formar. ¿Cómo? Leyendo, estudiando, leyendo novelas de todo género y de muchos autores, siguiéndolos, estudiándolos detalladamente. Entonces, en ambas cosas cogí el método científico, lo apliqué y dije, hay que observar, hay que preguntarse, hay que repetir. Nos equivocamos en una investigación que hacemos, repetimos y mejoramos, ajustamos en el camino. Debo observar a mi alrededor si otras personas que están haciendo eso mismo les ha funcionado. Investigar cómo les ha funcionado. En la escritura de novelas, por ejemplo, yo no puedo sentarme a ser un escritor si en mi vida no me he leído una novela mínimo de García Márquez, que es nuestro abanderado colombiano. O sea, yo no puedo sentarme a escribir. Entonces, la microbiología o la rigurosidad en la formación como microbiólogo que me llevó a eso, a ser responsable con la información, ¿sí? A no empezar a decir mentiras y cosas, porque pues básicamente la información tiene que ser verificada, eso nos enseñaron en nuestra formación. Entonces, básicamente la microbiología que me permite ser cuidadoso, riguroso, y eso nos puede llevar a cualquier otro de los colegas que se está formando o que ya se formó. Imagínate un microbiólogo músico, va a ser riguroso, ¿sí? Les decía, si ustedes conocen a Zulema Asprilla, la gerente del Ballet Folclórico de Antioquia, ella terminó bacteriología, hizo su rural y siguió con el ballet folclórico. Pregúntenle, y yo estoy casi que seguro de que la rigurosidad de la formación como bacterióloga la llevó a no salirse del objetivo que tenía trazado. Entonces, claro, esa formación para mí, si no hubiera sido microbiólogo, no hubiera sido escritor realmente. O no hubiera descubierto que yo tenía esa venita para ser escritor. Cuando te escucho hablar, me siento como más orgullosa de ser microbióloga, ¿cierto? Y es verdad, porque los microbiólogos somos, a veces hasta canzones. Cuando yo tengo reunión a veces con otros grupos de trabajo y yo, pero es que no ven que hace falta esto. Y yo, bueno, no, seguramente soy yo que como tan rigurosa, y sí, es parte como de la formación. Juan, pero bueno, Xiomara, yo la conozco, Xiomara Mosquera, que es egresada del programa de Microbiología Industrial Ambiental, nos cuenta una anécdota que ella también participó, bueno, que le llama mucho la atención también el que dirán, que a veces nos frena, lo que estamos hablando ahorita,
ella participó en un concurso de cuentos en la escuela que no ganó, que compartamos la tristeza con ella, pero que se arriesgó porque le gusta escribir y que eso pues no es fácil, ¿cierto? No es fácil, entonces se arriesgó un poco ahí. Bueno, y creo que tienes como muchos saludos. Quiero Dale, interrumpirte algo porque me parece importante para... Xiomara se llama. Ah, no, fue, bueno, pensé, es que, bueno, como no podemos ver el Facebook, pero es Andrés, Andresito Muñoz. Ok, no te preocupes, es porque quiero traer algo de lo que ella dice. No, o sea, no es compartir la tristeza por no haber ganado. Eso es un camino que el solo hecho de haberse presentado y haber escrito el cuento ganó, mira, lo que, valga la redundancia, lo que no está escrito. Yo tenía un manuscrito de uno de estos libros, tenía, bueno, mis 2 manuscritos, y tenía vergüenza de mandarlos a editoriales porque yo decía, bueno, van a ver tantas fallas que tengo, qué sé yo, ¿cierto? Uno de ellos, oh sorpresa, me gané el primer puesto en un evento en Argentina de libros de autoayuda y eso me llevó como a, sí, me lo gané. Pero con el otro lo mandé yo creo que a unas 30 editoriales o 40 editoriales y rechazo. Y yo decía, ah, con razón, pues es que yo no soy escritor, ¿sí? Pero una editorial me contestó y después cuando me puse a estudiar y a ver que pues las personas nuevas en el medio, por más bien que escriban, es difícil abrir puertas. Y esa editorial me contesta y me dice, tu libro marca algo bastante bonito que queremos mostrar y por lo tanto queremos editarlo y publicarlo y en este momento está en España en una editorial siendo trabajado, editado, diseñado para más o menos en enero salir al mercado. Entonces, antes de eso fueron como, yo creo que 30 o 40 editoriales y toqué puertas y yo creo que si mis amigos están ahí conectados, se van a dar cuenta que yo les hablaba de mis frustraciones de no lo estoy mandando, pero detrás de esas frustraciones era y voy por otro, y voy por otro, y voy por otro. Lo que pasa es que al tocar esa primera puerta se nos cierra y ahí es donde nos da miedo seguir. Bueno, entonces ánimo Andrés a seguir escribiendo, a seguir mandando cuentos a la escuela. No, te saludan mucho Juan, está Dalia que logró conectarse, está también Luz Marina que es egresada del 84, qué rico que nos acompañen egresados de bacteriología, está también, bueno, Juan Carlos Xiomara que ya la Hernández. había, ¿cuál Andrés? Juan Carlos Hernández, que se alegra mucho por tus logros y Paula, De Paula graduación. recuerdos compartiendo en nuestra época de estudiantes, dice Juan Carlos. Paula Alejandra Moreno, felicidades Juanpis, Dios te bendiga grandemente. Está también, bueno, vi muchos en el chat, pero no tengo acceso. Ahí, Diego, si nos puedes ir ayudando, que se sienten muy orgullosas, que gran profesional, que no solamente desde esta pasión de ser escritor, sino también un gran profesional como microbiólogo. Bueno, bueno, a todos los que hay conectados, muchas gracias por escucharme, porque yo sé que pues en todos estos días que han visto presentaciones muy técnicas de mucha importancia, pues conectarse a ver toda mi carreta, les agradezco enormemente, ojalá tuviera los nombres de todos para agradecerles personal, a nombre propio, de los que has mencionado. Dalia es una de las pocas que ha conocido mis escritos, entonces ella es mi lectora número 1, así que Dalila, un abrazo muy grande, qué bueno que te conectaste. Paulita es un ser maravilloso, gracias por ese saludo. Y Juan Carlos Hernández es uno de los seres humanos por el que siento mucha admiración, el investigador que se convirtió ahorita. O sea, verlo crecer para mí ha sido, y
hace siglos que no hablo con él, pero en lo que veo es de admirar como muchos otros compañeros que se graduaron conmigo, otros que se graduaron antes o después. De hecho, el director de la escuela, Ricardo, pues fue de mi promoción de graduación. También un abrazo y un saludo para él. Y le repito, todos los que están conectados, gracias, gracias, porque yo digo algo y es, si una sola palabrita de toda esta carreta que digo les hace sentido para irse a buscar la guitarra del cuarto de San Alejo, de ir a desempolvar esas pasiones que se quedaron empolvadas por el qué dirán, por el no tengo tiempo. Si solo una cosa de esas lo lleva a eso, mira, me siento agradecido con la vida. Maravilloso. También está Marisol Barrero, dice que eres un gran profesional, que compartió muchos conocimientos técnicos como bacteriólogos en La banco de Cruz sangre. Roja, Marisol. Marisol Barrero, sí. Y dice que, bueno, que tiene muchas anécdotas, historias que hacen que sean inolvidables tus enseñanzas y todo lo compartido. Éxitos por siempre. Bueno, hago un También, paréntesis y pido disculpas porque el barrero me está enredando. Yo conozco dos Marisoles y las saludo porque, bueno, me perdonan por el bache, pero las saludo y le mando un abrazo a los dos, a las dos, perdón. Ahora sí, Luisa, perdóname, sigue. tranquilo, tranquilo. Juan, está Joana Montes también, súper orgullosa de ser tu amiga y colega. Me encanta el giro positivo que tuvo tu vida, te quiero mucho. Y tenemos también conectados, Juan, ¿sabías que nosotros tenemos el programa de microbiología industrial ambiental en las regiones? También tenemos conectados a estudiantes de regiones, a Dani, a José. Está también por ahí Sebastián Botero, que no es de regiones, pero es una estudiante que aprecio mucho también. Entonces, bueno, está ese, no sé, Andresillo, si tenemos más comentarios por ahí. Preguntas, algún... Sí, mira, aquí también está Weimar Romero, o sea, no, te están lloviendo, pero... Todos mis amigos y conocidos. Taquillero, Sí, taquillero. taquillero, está Weimar Romero, él dice que es un orgullo ver y escuchar a semejante ser humano y que todo lo que ha dicho que desea hacer, lo ha logrado, que te admira mucho. Gracias, Entonces, güeycito. Eso sí. sonó muy mexicano, pero de corazón, gracias, güeycito. Bueno, Juan, no sé, algo para cerrar, algo que le quisiéramos, bueno, aparte de todo, porque la charla, la tertulia, que para eso es este espacio, para egresados, para compartir, en fin, pero algo que quisieras puntualizar, dejar para nuestros egresados y no egresados, estudiantes, toda la comunidad que está conectada en este momento. Mira, una cosa que quiero dejarles es, siempre hay una vocecita por allá diciendo y gritándonos algo, ¿sí? Ahora les hablaba de que yo iba a las papelerías a comprar agendas, marcadores, todo, y terminaba regalando los nuevos porque decía, ¿qué hago con esto? Era que había una vocecita interior que me decía, escribe, 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 y yo no hacía caso, y sé que de todos los que hay conectados hay unas vocecitas que dicen, hey, esto te está esperando. Y es como de, no, ahorita no tengo tiempo, no, ahorita, ay, yo admiro a los que pudieron hacerlo, yo admiro al que pudo tomar la decisión, no, o sea, demos el brinco, porque la vida no está esperando, yo no espero ser un escritor famoso, o sea, yo no estoy persiguiendo la fama por escribir, yo estoy disfrutando todos los días escribir y todos los días para mí son, o sea, yo ando con mi cabeza llena de historias y sonrío como un tonto solo en la calle o hasta hablo solo porque disfruto la vida. Entonces escuchen esa vocecita. Les repito, yo no pretendo que mis libros me hagan famoso. Lo único que pretendía era que me hicieran disfrutar la vida y es lo que está pasando. Cuando les voy a contar algo, cuando me di permiso y Weimar que están ahí conectados, Joana Montes, Paula, Dalia lo saben que son muy cercanos a mí y todas las otras personas que hay que me conocen. Y es que cuando yo
me di permiso de disfrutar, la vida me empezó a poner en el camino mil cosas. Y yo ahorita, hay personas que me conocen que me dicen es que eres exageradamente positivo y todo lo ves bonito y el mundo realmente a veces no es tan bonito. Pero yo elegí es verlo de esa forma porque la película de mi vida la quiero disfrutar. Entonces, si tienen esa vocecita interior que les dice, ve y haz crochet, ve y métete a clases de crochet, eres perfecto para hornear pasteles, horneale a tu familia, métete a clases de guitarra, retorna, háganlo, háganlo, porque no persigan, la gente les va a decir, ah, pero es que, ¿qué quieres? ¿Ser escritor o qué quieres? ¿Dejar la microbiología por volverte cantante? No. Lo que yo pretendo es que escuchen esa vocecita y disfruten la vida en el diario. Eso es lo que por eso contarnos y enamorarnos de nuestra historia es lo que nos hace caminar por la calle sonriendo. Y les repito, las personas que me conocen saben que cuando me di permiso de mandar al carajo el que dirán, es que empecé a darle forma a a lo que estoy haciendo. Cuando escribí la primera novela me daba pena decir que había escrito una novela porque si alguien me decía, venga, yo la leo, decía, y cuando vean todos los errores porque yo no sé escribir, qué vergüenza. No, ahorita, pues, corrector de ortografía, de estilo hay así, sí. Juan, yo sé que ya estamos cerrando y muchas gracias por ello igual, pero si de pronto también en este cierre nos podrías compartir un poco sobre qué es lo que estás escribiendo actualmente y qué te motivó a escribir sobre esto que nos tienes preparado dentro de poco, me imagino. Sí, bueno, de hecho ya hay algo por ahí circulando. Mira, yo lo primero que me senté a escribir fue una novela porque quería escribir historias, ¿sí? Y cuando ya le di forma y cuando empezaron a pasar en mi vida muchas cosas y como ya tenía herramientas técnicas de coaching, yo dije, voy a escribir sobre qué me llevó a desarrollar esa pasión, ¿sí? A pesar de todo en contra, del que dirán, de la economía, de mil cosas. Y entonces escribí un segundo libro después de la novela, que se llama, es el que está en este momento en edición, Me seguirás dejando en visto, que son los vistos, los chulitos de WhatsApp, y Me seguirás dejando en visto a esa vocecita interna. Es un libro de 7 capítulos, no quería hablar, ya que tú lo traes, porque no quería que sonara publicidad de este espacio. Es un libro de 7 capítulos donde cada capítulo es algo que yo puse en práctica, desde el método científico, cogiendo la autoayuda y diciendo, a ver si esta vaina sí sirve. Entonces cogí el método científico y lo fui desglosando con eso, repetir, investigar, preguntarme, mirarme, observarme, observar alrededor. Y salió ese libro para trabajar merecimiento, amor propio, para trabajar ese qué dirán. Entonces, es un libro escrito desde lo que yo viví, ¿sí? No estoy plasmando cosas que yo no he vivido porque desde esa responsabilidad profesional que les hablaba ahora como microbiólogo que nos lo recalcaron, es no escribir sobre cosas que yo no he vivido. Entonces, ese es uno. El otro es un libro que ya está circulando, por ahora solo es el libro virtual, bueno, para no decir ebook, que algunos rayan con el concepto de palabras en inglés, pero es un libro virtual que se llama El efecto mariposa de las emociones, porque ahora les decía, los seres humanos escuchamos con las emociones y pues yo diría que no con los oídos, sino con el mundo emocional. Ese fue el libro que ganó este certamen internacional en Argentina. Es un libro, es el que ya está disponible, se llama El efecto mariposa de las emociones. De hecho, en mis redes sociales está el link pues a la página donde está alojado en este momento y habla de todo el mundo emocional, pero no desde el punto de vista técnico,
desde el punto, no, desde un punto vivencial, desde cómo yo he sanado mis emociones, desde cómo, no es un libro de terapia tampoco, simplemente es un libro desde mi experiencia, cómo gestioné las emociones para poder un día dar un salto y decir, me la creo que soy escritor. Y pues el tema también que me estoy formando, escritor en narrativa, 2 novelas que ahorita no están disponibles, están en certámenes literarios, uno de ellos en Colombia, otro en España, y una de ellas es un thriller paranormal que me encanta, o sea, el tema paranormal me encanta, y que nació de esas historias tejidas con bacteriólogos mientras hacíamos turno. Una colega me contó una historia medio paranormal, medio extraña, y yo dije, de esto quiero hacer un libro, y salió una novela que se llama El ángel de la guarda hospeda la muerte, y está ahorita en certamen. Y la otra novela se llama Acuarela sin título, y es una alegoría, o bueno, es una historia, es un homenaje a una tía que fue artista plástico, acuarelista en Antioquia. Eh, Se me corta la voz porque fue una catarsis escribirla, y es una novela basada en su vida. Eso fue una mujer que fue capaz de llegar a ser artista en una sociedad de una época machista en los 70, 80, viviendo en un barrio muy violento en Medellín, discapacitada, porque ella era discapacitada física, y todo eso la llevó a mandar al que dirán a la porra y a ser un artista y a lograr todo lo que quiso. Falleció hace 6 años. Entonces, esa novela que está en otro certamen literario es basada en su vida. ¿Y de qué más escribo? De lo que se me ocurra. De hecho, antes de empezar la charla, le contaba a Andrés y a Luisa de que estoy escribiendo, me estoy formando, ahora sí me estoy formando con la escuela de Penguin Random House. Ellos tienen una escuela que se llama Cursiva para obtener más técnicas, más formación, valga la redundancia. Y estoy escribiendo una novela que tiene que ver con un estudiante de microbiología en el 2005, con un evento en particular que pues cuando salga lo conocerán, pero ahí es vincular también mi formación y mi carrera para crear personajes. De eso escribo y de todo lo que se me atraviesa. Ojalá mi cabeza tuviera un puerto USB para conectarlo y descargar las 1000 historias que se me ocurren. Juan, pero te va a comprometer así súper, súper comprometido a que por favor nos digas para publicarlo en la escuela cuando estén las novelas disponibles y cuando ya esté también lo que estás escribiendo el estudiante de la escuela, ¿cierto? O sea, más que comprometido porque seguramente acá todos los asistentes están esperándolo. No, Y bueno, así hago un compromiso con todos porque pues ahorita vivo fuera del país, pero escribo para mi país, escribo eh, para que tengamos otra literatura y otras cosas en que entretenernos. O sea, mi público está allá, así que pues es un compromiso de que van a conocer todo lo que escribo. claro que sí, te saluda también la familia. Juan Ruiz, qué tío, que muchos saludos, que la familia está ahí atenta a esta tertulia. La No, mejor historia de vida es esa. la familia, ¿cierto? No, Juan, ya vamos cerrando, creo que se nos fue el tiempo volando literalmente, o sea, no pensamos que nos fuéramos a extender tanto, que el público estuviera tan participativo. Agradecerte porque sé que a veces no es fácil poner estos eventos, sobre todo con la cotidianidad que llevas en Canadá, con las actividades que allí desempeñas, agradecerte el espacio que le has abierto a la escuela, a la comunidad para conocerte un poco, ¿cierto? Conocer tu historia más bien, conocer tu historia y motivar a los demás a que hagan lo que les apasiona, ¿cierto? Pues bueno, Sí, o sea,
Sí, para ir cerrando, abrí con un agradecimiento, cierro con un agradecimiento, es la emoción más bonita que nos puede abrir puertas, es el agradecimiento eh, a la escuela y a la universidad. O sea, ahorita decía que mi mejor historia de vida es mi familia, se me corta la voz, y la universidad y la escuela de microbiología son ese pedacito que también, porque también se me corta la voz cuando en cualquier lado he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de viajar a varios países por mi profesión, por mi trabajo, y llevando el nombre de la Universidad de Antioquia, y la gente me abre como, o sea, contrario de esperar fuera del país ese, ay, es colombiano, que es lo que a veces nos da miedo de que digan, ay, es colombiano, que no, me he encontrado con ese, wow, Colombia, Universidad de Antioquia, wow. Así que el hecho de que ustedes ahorita me hayan invitado, me hayan abierto este espacio, mira, se me hincha el corazón de orgullo. Gracias, gracias a todos los que hay conectados, a ustedes que hicieron la invitación, a todas las personas de la escuela que nos precedieron y a los que vienen, a todos los estudiantes, enamórense de esta profesión tan bonita y también de sus historias de vida. Bueno, no. Yo también quisiera pues agradecerte realmente por este espacio. Creo que tu charla fue bastante motivadora. Creo que nos, nos, nos mostraste lo importante que es podernos atrever a hacer otras cosas, a no tener miedo, a hacer aquello que nos apasiona. Y sobre todo, pues me gustó mucho cuando hablabas de que realmente tenemos que enamorarnos de nuestra historia, porque en la medida que nosotros nos enamoramos de nuestra historia, la transmitimos, ¿cierto? Podremos ser de pocas palabras, pero si estamos convencidos de lo que hacemos y cómo lo hacemos, creo que con eso sabremos llegar y llegar a los demás y llegar a ser unos buenos contadores de historias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Realmente este también es un espacio no solamente para conocer tu historia, para que otros, para que la compartas con los miembros de nuestra comunidad académica, sino que también es un espacio para que de encuentro. Mira que te permitió encontrarte con tus amigos, recibir saludos, amigos, familia, ¿cierto? Y realmente que eso también nos satisface mucho como eventos como estos que le permitan a nuestro invitado poder también tener ese espacio que más cuando están en el exterior, poder permitirles volver a establecer esas relaciones que las distancias a veces pueden dificultar. ¿Ya? Muchas gracias. Pero Y bueno. sí, gracias porque fue un espacio, una tertulia para, pues yo acá estoy tomando agua, pero para tomarme un cafecito, un chocolate con mi gente de Colombia, que sí, cuando se está afuera, se extraña la tierrita. No, bueno, yo lo acompaño con un tintico. Bueno, Pero yo bueno, también tenía, era agüita, estamos muy saludables el día de hoy. Bueno, no, vamos a entonces a finalizar, nos despedimos del público, finalizamos la tertulia de este año 2020, un año diferente, y bueno, los esperamos en los siguientes eventos de la escuela, relaciones internacionales, de egresados, y bueno, no, muchas gracias a Diego también que está tras bambalinas, gracias también por todo el apoyo. sí, sí. Es importante agradecer a la coordinación de egresados. Bueno, muchas gracias por la invitación que nos hicieron a Relaciones Internacionales, a Juan Pablo por su charla, a la coordinación de comunicaciones que hace, como dice Luisa, está tras bambalinas, pero permite toda la logística de este encuentro. También yo me uno a los agradecimientos a nuestra audiencia, a la familia y amigos de nuestro invitado. Y bueno, recuerden, ¿por qué me dejaste en visto? ¿Cómo es? El efecto mariposa de las emociones. Pronto
Así que hay que buscarlo ahí en las redes. Gracias, Andrés. Chao, un saludo. Saludos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Adiós. Hasta luego. Gracias.